Participación política hace referencia a todos aquellos actos o acciones que realizan los individuos o las grandes masas para manifestar sus ideas y opiniones y que en estas buscan influir en la toma de decisiones políticas, ya sea para apoyar o rechazar estas decisiones de determinado. Como se evidencia en la infografía, dentro de la participación política hay acciones convencionales y no convencionales. Esas acciones convencionales son esas acciones que son participar electoralmente, por ejemplo, mediante el voto. También ser activo en cuanto a los partidos, o sea, ser parte de partidos políticos, entre otros. Y dentro de las no convencionales entran lo que son las manifestaciones, esas actividades de protestas, y que por el hecho de que sea no convencional no significa que sea ilegal, ya que esta está permitida por la Constitución. Pero cabe resaltar de que así como hay manifestaciones legales, como son esas manifestaciones pacíficas, también se encuentran las ilegales. Por ejemplo, las manifestaciones no convencionales legales son como cuando hace manifestaciones los universitarios y van pues pacíficamente, van hasta acompañados de la policía, van bailando. Y las ilegales son, por ejemplo, cuando las personas dañan bienes públicos. Para responder esa pregunta que se plantea en la infografía sobre por qué la psicología estudia la participación política, bueno, esta hace referencia a que la psicología estudia esta participación política para analizar esas conductas representativas de la personalidad que tiene cada persona dentro de este contexto. Entonces, estas acciones que hacen estas personas buscan influir en la toma de decisiones políticas. Y esto se debe medir mediante instrumentos como el de Campbell, como el de Stone, como el de la escala multidimensional, que sirven pues para analizar, para estudiar esas conductas, diferentes conductas acerca pues de la participación política, de cómo se da esta participación. Como se puede evidenciar también en la infografía, hay unas discrepancias dentro de la participación política. Entonces, ¿a qué hace referencia a estas discrepancias? Como en cualquier ámbito en cualquier ámbito de un concepto, la psicología política ahí tiene unas discrepancias, o sea, hay ideas claras acerca del concepto de lo que es la participación política, pero así como hay ideas claras, hay muchas discrepancias de lo que realmente trata el concepto de participación política. Entonces, según Conge, hay 6 discrepancias que entran en lo que es la participación. Dentro de la primera discrepancia encontramos esas formas pasivas versus esas formas activas. Bueno, esta forma pasiva hace referencia a esos sentimientos de patriotismo, a esa conciencia política, pero que si esto no se lleva a cabo mediante un comportamiento, estos no pueden hacer parte de la participación política. ¿Por qué? Porque no se puede medir un sentimiento, una conciencia política, entonces solamente hacen parte de elementos, más no de formas de participar políticamente. Los que hacen formas de participar en la política son esas formas activas, o sea, cuando un ciudadano va y vota, cuando un ciudadano invita a sus amigos a que voten por tal candidato que apoya. En la segunda discrepancia encontramos esas conductas agresivas versus las no agresivas, que hace referencia a eso. Hace referencia a que esas conductas agresivas dentro de la participación política carecen un poco pues de sentido de la clasificación de esto. ¿Por qué? Porque esas acciones agresivas son las que ya se llevan a cabo mediante la violencia y entran a ser parte de acciones no convencionales pero ilegales. En la tercera discrepancia encontramos esos objetos estructurales versus los no estructurales. Bueno, aquí hace referencia a que no se puede delimitar solamente a estudiar a esas acciones de participación política de rechazo o esas acciones de participación política pues de apoyo. ¿Por qué? Porque es que ambas tienen los mismos niveles de enfrentamiento, ambas tienen los mismos niveles de debate, o sea, ambas se deben de estudiar. ¿Por qué? Porque es que ambas buscan pues la información, o sea, tienen la misma dinámica, buscan la información, se organizan. Si es de apoyo, dicen que es lo bueno de tal cosa, si es de rechazo, dicen que es lo malo de tal gobierno, de tal candidato, pero tienen la misma dinámica, sino que tienen objetivos diferentes. Entonces, por eso no se puede delimitar en estudiar solamente un ámbito de esta, sino que se deben estudiar ambas, porque es que ambas hacen parte de la participación política. En la cuarta discrepancia encontramos las gubernamentales versus las no gubernamentales. Esto hace referencia a aquellas actividades que se desarrollan dentro de la comunidad.
Pero, por ejemplo, actividades que se desarrollan dentro de la comunidad que no tienen una proyección política, como pues cuando se reúnen vecinos para festejar pues el cumpleaños del barrio, que se clasifican como actividades sociales o cívicas. Pero lo contrario es cuando estas actividades tienen una proyección política, de que se reúnen los vecinos dentro del barrio porque van a debatir sobre las razones por las que van a votar por tal candidato, o van a pues debatir sobre cuáles los partidos políticos mejores, pero mejores para el país, entre otras temáticas. Entonces ya estas actividades sí tienen una proyección política, por eso sí hacen parte de la participación. En la quinta discrepancia encontramos esas acciones dirigidas versus voluntarias. Estas también se desarrollan dentro de la comunidad, pero con un objetivo político. Por ejemplo, cuando se reúnen los vecinos del barrio, de la comunidad, porque le van a dar comida, van a cantar cantantes reconocidos del país o de la región. También le van a dar ponchos, sombreros, camisas, gorras, abanicos de mano, entre otros objetos, y todos estos objetos van marcados con el número y el partido de tal candidato, que es el que dio para la comida, para los músicos y para todo. Y esto el candidato con qué lo hace, con un objetivo político, de que en pro a su campaña política, que voten estas personas por él, por todo lo que le está brindando, ¿verdad? Entonces esto sí es una acción dirigida porque tiene un objetivo político, pero esas acciones que se dan dentro de la comunidad, pero no hay un objetivo tras esta reunión, o sea, no hay un objetivo político tras esta reunión. Esto es una participación solamente pues voluntaria. Bueno, y en la última discrepancia encontramos esas intenciones versus consecuencias no esperadas. Estas hacen referencias a esas acciones dentro de la comunidad, por ejemplo, en que en cada barrio pues hay líderes que se encargan de recoger firmas, que se encargan pues de solucionar esas problemáticas, o sea, de ir a la alcaldía y que le suene esa problemática. Entonces, un ejemplo muy claro es que en un barrio pues hay un alcantarillado rebotado pues ya hace más de un año, y que está ahí, no, o sea, nadie hace nada por él, o nadie ha logrado que le resolvieran esta problemática a la comunidad, que es antihigiénico, y también es muy molestoso que las personas ni siquiera puedan salir de sus casas por el olor y por el rebote de esto en las calles. Entonces hay un líder que pues solucionó el problema. Sí, después de un año pues sí, se fue a la alcaldía, y solucionó la problemática. Pero ya eso quedó ahí y ya, o sea, el objetivo, esa intención solamente quedó ahí y ya, o sea, el objetivo, esa intención solamente era que les resolvieran ese problema de alcantarillado a las personas. Pero cuando hay un objetivo, una intención tras de esto, o sea, que este líder haga esto por la comunidad, porque en un futuro se va a lanzar y ya lo conocen por esas intenciones, por todo eso que ha hecho en la comunidad, porque no solamente arregló el alcantarillado, sino que también contribuyó para el centro de salud del barrio. Entonces ya aquí hay una intención política. Bueno, la cultura política es un conjunto de valores y de creencias compartidos relacionados en la vida en sociedad, y el rol de las actividades políticas en la observación y la orientación en la unión social. La cultura política nos permite a nosotros investigar no solamente a través del enfoque cuantitativo, sino también a través del enfoque cualitativo. Ustedes se preguntarán, desde el enfoque cualitativo, ¿cuáles son esas mediciones más importantes? En este caso encontramos 3 mediciones muy importantes. 1, el Latinobarómetro. 2, el Barómetro de la Gobernabilidad de las Américas. Y 3, el estudio de la POD. Ellos utilizan aquí lo que son los métodos estadísticos cuantitativos para medir lo que son las percepciones y actitudes de los ciudadanos en cuanto a lo que es la participación política. Y desde el enfoque cualitativo se puede estudiar a través de preguntas a las personas, haciéndole preguntas a ellas sobre qué entienden o qué saben sobre qué es cultura, qué es política, qué saben sobre qué es cultura política, cuáles son esos rasgos o actitudes que valoran cuando un candidato se postula, ¿sí? Ahora bien, haremos un análisis comparativo en lo que ha sido la cultura política en los años del 2012 y lo que ha sido la cultura política en los años del 2020. A ver qué ha cambiado o qué se ha mantenido hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué se ha mantenido para el año del 2012? Bueno, en este caso las personas confiaban menos en lo que eran las instituciones de la rama judicial o legislativa,
confiaban más o menos en lo que era el gobierno, confiaban mucho más en las instituciones cuya naturaleza en este caso no eran políticas, por ejemplo, en las iglesias, en las instituciones que se dedicaban al arte, a la cultura, sí. ¿Qué ha cambiado hoy en el 2020? Bueno, lo que vemos en este caso es que las Fuerzas Armadas tienen una buena aprobación, pero lo que es la Policía Nacional no. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? A raíz de todo el abuso de autoridad que han tenido las autoridades y lo que se ha podido evidenciar y vivir hoy en día a través de las protestas, a través de las muertes que han estado involucrados la mayoría de los civiles policiales. Entonces esto ha llegado a afectar a que la gente no pueda confiar en esa autoridad que tenemos aquí en Colombia. Bueno, por último, haremos una revisión útil de la democracia en Colombia. Podemos ver que todavía no existe un significado único para la palabra democracia y por eso es normal en los gobiernos decir nosotros somos democráticos y sus prácticas son totalmente contradictorias a lo que realmente ellos quieren demostrar. Segundo, ¿cuáles son esas características que tiene un Estado democrático? ¿Por qué se debilita la democracia en Colombia? Podemos ver que uno es por la aplicación del poder ejecutivo de la determinación de otro poder. Dos, la incapacidad de instituciones para solucionar problemas. Nosotros podemos ver que aquí el gobierno en Colombia le queda grande poder solucionar los problemas de lo que es la pobreza, lo que es la violencia, lo que es la matanza. No tienen todavía esa capacidad de poder liderar con toda esta problemática que vive nuestro país. Y por último, las prácticas antidemocráticas y antisistémicas. Podemos ver que cuando la mayoría de las personas salen a marchar por sus derechos, no los dejan, lo que hacen es que matarlos. Como podemos ver en nuestra infografía, existen 4 regímenes democráticos, donde podemos ver que de esos 4 regímenes que existen, solamente nosotros tenemos derecho a uno, y es el derecho al voto. Del resto nosotros no tenemos ni derecho ni opinión para poder hacer parte. Estefan nos habla de lo que es la construcción de paz, como también de la participación política. Él dice que la participación política es toda acción que conlleva lo político. Como dijo nuestra compañera anteriormente, pues básicamente esto es como un portavoz que tiene el pueblo para decirle al Estado, creo que esto es lo correcto, esta es mi opinión, deberían hacer esto, necesitamos esto. El hecho de que un ciudadano vaya a marcha, vaya a manifestaciones, como también vote, está dando su opinión al respecto. Por lo tanto, Estefan cita al doctor John Stuart Mill, que dice que más que respetar las opiniones de los demás, deberíamos intentar comprenderlas y tolerarlas. Es decir, podemos dejarlas a un lado, decir que están equivocadas, entre otras cosas, pero sobre todo intentar comprenderlas y tolerarlas es lo más importante. Estefan nos habla de lo que es la educación, como también cuál es su importancia. Es decir, él dice, más que dar un concepto, algo muy interesante que él opina, es que los gobernantes deberían ponerles planas, así como cuando los niños hacen algo incorrecto en escuelas, y escribir 100 veces, si no es más, debo ocuparme de la educación. ¿Por qué? Porque allí se anticipa el rostro que se verá en un futuro. Estefan pues nos habla de la importancia de la educación, y él dice que es la inversión más duradera y más efectiva que el ser humano puede dar. Primero porque puede ayudar a una transformación del país, porque al ser personas educadas podamos empezar en pro de un desarrollo social, siempre y cuando nos eduquemos bien. Nos va a ayudar a defender y a hacer respetar nuestros derechos humanos, nos va a ayudar a tener dignidad como personas, como también que hay una inclusión social. Estefan también nos habla de la construcción de paz a través de la educación. ¿Y por qué esto es importante para eso? Porque al ir educando nos vamos sabiendo quiénes somos y quiénes queremos ser. Nos van enseñando hábitos, valores, entre otras cosas. Pero algo que están dejando por fuera es que sí nos enseñan muchas asignaturas que nos sirven para la vida, pero nos deben enseñar cuál es la realidad de nuestro país, un país que ha estado sumergido en el dolor, en el odio y en la violencia. Y es importante que en el contexto académico pues nos enseñen qué es la memoria histórica, por qué debemos transformar nuestro país y por qué nuestros niños deben ir también en pro al desarrollo social. Como también que nos enseñen qué es la justicia, qué son los derechos humanos y por qué debo hacerlos respetar. Como también que nos digan la importancia de lo que es tener cultura política. Podemos ver que el último tema es desigualdades sociales. Es algo que básicamente perjudica o favorece a las personas. Desigualdades sociales hay a nivel étnico, hay desigualdad de estrato 1, estrato 2, entre otras cosas, como también de género. Hay mucha desigualdad social.
¿Y por qué es importante preocuparse por eso? Pues ahí nos habla de 3 aspectos: el normativo, el económico y el político. El normativo es que hay normas que son injustas. Por ejemplo, dice derecho a la educación, pero no todos tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Por la desigualdad social. En el aspecto económico, pues eso afecta a la economía. Incluso no se va a poder reducir la pobreza, porque siempre van a querer unos ser mayores que otros, tener más dinero que otros, pero olvidándose de los que de verdad necesitan. Y por último, el político. Esto afecta en general toda la política, incluso la participación política. Un ejemplo claro son las víctimas del posconflicto. Para anteriormente dice, según la ley, todos tenemos derecho a participar políticamente. Sin embargo, por la desigualdad social, no todos tienen acceso a esa participación política.